El filósofo italiano Franco Volpi veía al nihilismo como una gran crisis derivada del colapso de los valores morales y religiosos más arraigados en Occidente durante siglos, los mismos que Nietzsche denominaría valores platónico-cristianos. Este abrupto derrumbe y vacuidad de los grandes valores empujó a hombres y mujeres a sentirse extraviados en el mundo, sin un faro que pudiera iluminar su camino y sin otros nuevos valores que colmaran de un sentido sustancial sus vidas. Este momento, analizado y leído por Nietzsche a la perfección, significa la caída de los valores regentes de una sociedad, hasta ese momento teocéntrica. El superhombre, pensó Nietzsche, era ese individuo que, al perder las certezas y el timón en medio del océano, podía, o no, sucumbir al naufragio, y podía tal vez interpretar su existencia desde la negatividad. Podía, o no, sobrevivir al peso de la angustia que el transitar sin aquellas verdades del pasado le consignaba. Para este autor, el nihilismo nos ha enseñado que no tenemos más una perspectiva privilegiada. Ni la religión, ni el mito, ni el arte, ni la metafísica, ni la política, ni la moral, y ni siquiera la ciencia, capaz de dar una única interpretación a la realidad. Que no disponemos más de un punto de referencia totalizante, sobre el cual podamos nuevamente dar un nombre al todo. Y este es el sentido más profundo de la pérdida del centro, o crisis de sentido, que el nihilismo ha hecho florecer, y que evidentemente expresa la crisis de autodescripción de nuestro tiempo. El nihilismo nos ha dado la conciencia de que nosotros, los modernos, estamos sin raíces, que estamos navegando a ciegas en los archipiélagos de la vida, el mundo y la historia. Pues en el desencanto ya no hay brújula ni oriente, no hay más rutas ni trayectos, ni mediciones preexistentes utilizables, ni tampoco metas preestablecidas a las que arribar. Pero podríamos también verlo desde otra óptica, para no caer en la perspectiva más pesimista del nihilismo, que si bien ha carcomido las verdades y debilitado las religiones, también ha disuelto los dogmatismos y hecho caer las ideologías, enseñándonos así a mantener aquella razonable prudencia del pensamiento. El escepticismo que acarreó el nihilismo del siglo pasado tuvo su lado positivo porque, al renegar de esos grandes valores que han configurado a Occidente, nos invita también a romper con los dogmatismos y las creencias totalitarias, con las exigencias performativas de la existencia. Las mismas que en su momento, ante el afán de cumplirlas y verse imposibilitadas a conseguir dicha perfección, desataron tragedias que cobraron la vida de millones de almas inocentes. En este aspecto, el nihilismo quizás sí logre ser un pensamiento revelador y prudente, que nos vuelve capaces de navegar a ciegas entre los escollos del mar de la precariedad, en la travesía del devenir, en la transición de una cultura a la otra, o en la negociación entre un grupo de intereses y otro. El nihilismo es como una bandera de negociación entre las diferencias, entre los desacuerdos que nacen de la imposición de valores absolutos y de culturas homogéneas, y en ese sentido tiene su cara hermosa, ya que no creer en nada produce tolerancia y libertad. Esta nueva época del nihilismo, venida de la caída de las trascendencias de los absolutos y por supuesto de la moral, ubicó al individuo actual a un tipo de repliegue solipsista y sobre sí mismo, a la ideación de valores propios que no dependen de nadie más. Y aunque esto signifique el triunfo de la plena libertad sobre cualquier coerción ajena a uno mismo, implica también la renuncia a la comunidad, el abandono de la construcción común de sentido, a la vez que un solaparse con los valores del neoliberalismo. La completa indiferencia ante todo aquello que pueda tener un valor y un significado para la comunidad supone un riesgo. Transitamos así en una época que, sometida al análisis desde el nihilismo, va desierta del prójimo y de la alteridad, ya que estos devienen valores coercitivos que tejen las grandes comunidades del pasado. Estamos ante una época también omisa de compasión. Cuando la diferencia abruma, se considera mejor omitirla a comparecer con ella. En este nuevo nihilismo, entonces, es más fácil cerrarle la puerta en la cara al otro, construyéndose así micromundos que jamás logran conectarse de forma profunda
con otros micromundos. Nietzsche creía que el nihilismo moderno llevaría también a la rebeldía frente a la obsesión de convertirse en el hombre perfecto. Para el filósofo alemán, esto significaba echar por la borda también algunos valores que fueron necesarios para levantar pueblos en el pasado. Por lo tanto, este hombre rebelde del que nos habla también sería rebelde ante la idea de volverse el hombre perfecto, el hombre valiente, casto, fiel, creyente, recto, confiado, compasivo, altruista, suave o justo. En este nihilismo actual, que coincide con los valores de la época de la egocracia, podemos plantear que aparece una dictadura del yo que vuelve insufrible e imposible la comunicación con el prójimo. Nos hallamos entonces en un siglo vaciado de compasión. Y si bien este término puede ser peligroso de usarse cuando hablamos de Nietzsche, y recordando que el nihilismo es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada, y por lo tanto, nada tiene sentido. El punto es recuperar esta doctrina no a los ojos del pesimismo, sino más bien bajo la óptica de la libertad que de esta doctrina podemos extraer. Vivimos en un mundo tecnológico con individuos atomizados que simulan comparecencias o relaciones virtuales ayudadas por un algoritmo de la inteligencia artificial, que solo muestra cosas y personas similares a nosotros mismos, y que terminan eliminando la existencia de una comunidad diversa y realista, eliminando a su vez cierta violencia inherente al encuentro con un otro y su alteridad. Podríamos entonces comprender de dónde viene ese término reduccionista que se usa cuando se habla de generación de cristal, para referirse a las generaciones que han ya nacido inmersos en las redes virtuales. Sopesemos entonces las dos variantes del nihilismo, que por un lado libera de los compromisos tradicionales y universalizadores, pero por el otro alimenta una máquina que puede producir aislamiento y adormecimiento de las pulsiones que antaño se resolvían en lo social. Recordemos rápidamente las palabras de Heidegger, quien pensó en dos maneras de tratar al prójimo. Una de ellas era ocupándose de él en un sentido originario. Esto significa cuidando de él, respetando su dignidad. En segundo lugar, al prójimo se le puede tratar desde la violación de esa dignidad, acercándonos de la misma manera en que nos acercamos a las cosas, haciendo de las personas como si fueran objetos y estableciendo vínculos utilitaristas con ellas, tratándolas como medios para conseguir fines propios. Esta última forma es muy cercana a cómo nos relacionamos hoy en día con el otro. Para concluir, podemos pensar al nihilismo como un arma de doble filo, de la que si somos conscientes, podemos servirnos para liberarnos de aquellos mandatos que aún oprimen y que tienen que ver con vivir en un mundo lleno de signos de exigencias y demandas del otro. Y a su vez, contemplar que esa renuncia también implica una disolución de la comunidad, una actitud escéptica ante la alteridad, que nos arroja a sentir miedo y desconfianza hacia los otros, tratándolos sin involucrar sentimientos, porque ello podría después hacernos sufrir. Con ese riesgo contemplado entonces, podemos aventurarnos al difícil desafío de evaluar por nosotros mismos a qué vertiente del nihilismo responden nuestras actitudes. El yo contemporáneo es un individuo que prefiere buscar en sí mismo la confirmación última de sus creencias, antes que ser aquel individuo que se sirve del nihilismo para aceptar su alteridad más ajena como la de los demás, respetándola y abriendo las puertas de la libertad que eso puede producir. El yo contemporáneo tiende a dejar pasar las diferencias escondiéndose en sus propios paradigmas, tras la filosofía de que no basta con tolerar al otro, sino que más bien hay que ser indiferente ante el otro. Consumimos cuerpos como consumimos comida rápida o productos del supermercado. Las diferencias son mínimas. La comida rápida es mediocre e ir al supermercado es una acción autómata y poco trascendental, pero es lo que te dicen que debes hacer. Somos hijos de una época de objetos y no de afectos, de cantidad y no de sustancia. El prójimo, el otro como un ser humano con quien seríamos capaces de construir un paraíso común, en este nihilismo de la actualidad parece tener un lugar difícil de conmover
si no estamos atentos a nuestra postura y a saber distinguir desde qué tendencia actuamos, si la liberadora o la de un repliegue autista sobre nosotros mismos. Esta reflexión es también una invitación y una pregunta por la valentía y la angustia que produce el encuentro con la alteridad del otro y de nosotros mismos. Y a su vez, un desarrollo sobre cuánto puede cerrarse el individuo moderno sobre sus certezas y categorías, debido al miedo que produce el mirar al abismo, como podría decir el mismo Nietzsche. Gracias amigos de Invictus por compartir el video de hoy, y no olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Hasta la próxima.